ATE Estrategias, 25 años produciendo eventos. Presenta. Todos los restaurantes en Guatemala siempre están llenos, sea lunes, sea fin de semana, sea quincena o no, siempre están llenos. Y Mel me dice que en Guatemala nos encanta celebrar y comer. El otro día una de mi paciente la operaron en Estados Unidos y me manda una foto de su menú postoperatorio. Era una vergüenza de plato completamente inflamatorio. Y decía, ¿cómo esa mujer se va a comer esto ahorita inmediatamente posquirúrgico? Sí. Si te portas bien, el fin de semana te llevo a comer a un restaurante de comida rápida. Si pasas bien la semana, te dejo tomar tu gaseosa el fin de semana, porque haces esas dietas detox. Si la mejor desintoxicación son los órganos de tu cuerpo. Y le digo, sí, tenés razón. Para eso están. Para eso están. ¿Pero a qué horas? Porque de verdad para mí fue un placer. Nos comimos la pizza. Sí, nos comimos la pizza. Pero después de 2 platos de ensalada de este tamaño y un pedacito de pizza, no pasa nada. Podemos el balance. El balance. Bienvenidos a Sincronexión, el podcast donde exploramos cómo alinear mente, cuerpo y espíritu pueden transformar nuestra calidad de vida. Aquí hablamos de bienestar integral, conexión interior y las pequeñas acciones que nos llevan a vivir con equilibrio y propósito. Soy Rosana de León, tu guía en este espacio, y juntos descubriremos herramientas, historias y reflexiones para sincronizar con lo mejor de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Porque la conexión comienza desde adentro y el bienestar es el mejor destino. Esto que acabas de ver es nada más un adelanto de lo que vas a encontrar hoy en el episodio. Hoy en Sincronexión vamos a estar hablando de algo que quizás a muchos nos ha pasado, el sentirnos cansados. Pero ¿qué pasa cuando ese cansancio ya no se va con tomar una siesta o con el descanso que regularmente tenemos en la noche? Vamos a explorar hoy qué pasa con ese cansancio, qué hay atrás de y cuál es ese órgano que quizás a veces se nos ha olvidado ponerle un poquito de atención para que podamos encontrar el bienestar. Hoy en Sincronexión vamos a explorar esto para tener conciencia y lograr el bienestar integral. Y para ello hoy tenemos a nuestra invitada especial. Ella es una mujer brillante, apasionada por transformar la salud desde la raíz. Ella no se conforma con calmar síntomas, sino que busca entender lo que el cuerpo está intentando decirnos. Hoy nos acompaña la doctora Maritza Luz, médica con un máster en medicina funcional por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de Colombia y también formada en la Functional Medicine University. Es especialista en el manejo de obesidad y sobrepeso, certificada por el Institute for Functional Medicine y por Atlas Prophylax International. Hoy vamos a hablar con ella sobre uno de los órganos más olvidados pero vitales. Y este órgano es nuestro hígado. Y cómo cuando no lo cuidamos, terminamos cargando con un cansancio inexplicable que va mucho más allá de lo físico. Bienvenida, Maritza. Gracias por venir y aceptar esta invitación. Gracias, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, pues hablábamos al inicio en la introducción sobre ese cansancio, ese es que nos da, creo que es algo natural, ¿verdad? Que en algún momento, pues por sobrecarga, quizás de muchas actividades físicas, por hacer algún deporte, nos podamos sentir cansados. Pero ¿qué pasa cuando ese cansancio es ya algo crónico, digamos, que es algo que no se nos quita ni por descansar, ni porque durmamos nuestras 8 horas, ni porque tomemos una siesta? ¿Qué está pasando ahí atrás de esto? Cuando hablamos de cansancio, realmente no podemos hablar de un solo órgano. De hecho, lo lindo de la medicina funcional, que me encantó tu introducción, la pasión de encontrar este proceso anterior a los síntomas, es que no podemos hablar de un solo órgano. Claro. Vamos a hablar de la interconexión que estos órganos tienen en mi sistema y todo lo que con el tiempo empezamos a dañar a través de de malos hábitos o malas alimentaciones o cambiar nuestro ciclo circadiano. Y por supuesto que el hígado sí es un gran director de orquesta en este proceso. Otro de los grandes directores es el cortisol que se genera en las suprarrenales, que son como los principales que tenemos que empezar a ver, y como siempre el número 1, que es el intestino, que es el que nos va a hacer nuestro segundo cerebro y a regir todo este proceso. Sí. El hígado, al hígado se le aqueja como todo este proceso de los colesteroles. No es el único involucrado, digamos, pero es uno de los principales involucrados en las grasas y esto. Y es importante cuando hablamos del cansancio
hablar de estos colesteroles, porque realmente el colesterol es vital para la vida. Es fundamental. Sin el colesterol no podríamos sobrevivir. Y es ahí donde nosotros vamos a generar las hormonas necesarias para nuestro funcionamiento, además de otro montón de efectos positivos que tiene el colesterol bueno. Entonces es sumamente importante que nosotros hablemos del colesterol, además de hablar del hígado. Y el hígado es importante porque es sumamente divertido cuando le dicen a uno, si vas a tomar antibiótico, no tomes alcohol. Y entonces yo siempre les digo, pues sí, tiene una razón de ser. Hay una enzima particular que procesa el alcohol, que además es la que nos procesa a los antibióticos, y entonces podemos saturar una o la otra. Pero entonces, ¿por qué no nos quitan las aguas gaseosas, todos los enlatados, todos los colorantes, todos los demás químicos que nos estamos metiendo? O sea, vas a tomar antibiótico, vas a saturar tu hígado, pues entonces come lo más sano posible. Claro. Porque en la misma enzima que estamos metabolizando el alcohol, es la misma enzima que está metabolizando los antibióticos y todos los xenobióticos, les llamamos, todo lo que es externo a tu cuerpo. O sea, la dona, el colorante, el químico, el glutamato monosódico, las aguas carbonatadas, gaseosas, todo eso que te estás metiendo está procesándose en el mismo proceso lugar enzimático. Exactamente. Y me encantó cómo iniciaste, porque estamos tan acostumbrados a verlo así como seccionado, ¿verdad? El hígado, el corazón, el intestino. Y me encantó porque la medicina funcional, como bien lo explicabas, abarca todo, es integral. No solamente es porque tenemos que ir a ver este órgano, esta partecita del cuerpo que no está funcionando regularmente o normalmente, sino que lo vemos como un todo. Hoy pues nos quisimos enfocar como más en esta área, y seguro vamos a platicar de todos estos componentes y estos que van a la mano o están trabajando a la par del hígado para que podamos tener una mejor salud y podamos disfrutar de una mejor calidad de vida. Pero empezando por esta parte que me encantó, el tema de no poder tomar, digamos, una pastilla junto con el alcohol, porque es algo muy típico, ¿verdad? Pero sí hacemos el montón de cosas a la par, o sea, digamos, vivimos dañados en muchas formas de cómo manejar nuestra salud, de cómo alimentarnos, de cómo moverlo. ¿Cómo podemos empezar, digamos, cuando notamos esta situación de que a veces es como, estoy demasiado cansado? Y empiezo a sentir, porque tenemos que indagar y tenemos que ir, pues obviamente, a un doctor, a un médico para que nos chequee y podamos encontrar qué es lo que está pasando, porque seguramente no solamente es el hígado lo que puede estar afectando, sino que qué otras partes pueden estar involucradas en ese cansancio que nosotros podamos tener recurrentemente. Tenemos que empezar a verlo, como bien tú dijiste, tenemos que empezar a ver como sus periodos no de sueño, pero sí del buen dormir, porque yo puedo dormir 8 horas y levantarme cansada. Entonces, empezar a ver como esos ciclos circadianos y ver cómo estamos teniendo este sueño adecuado. Es importante saber que tenemos que dormir de noche. A mí no me importa si esas 8 horas, la mitad son de día, porque entonces no estoy conciliando el sueño. Nosotros, nuestro cuerpo está regido por hormonas, y las hormonas tienen un componente de ciclo circadiano, se llama, que entienden cuál es el día y cuál es la noche. Entonces es importante que esas 8 horas se duerman en la noche y no en el día, no que nos levantemos a las 11 de la mañana o a la 1 de la tarde, porque si bien podemos descansar, eso ya no nos recupera. Nosotros tenemos un sistema nervioso que es el simpático y el parasimpático. Y entonces yo siempre les explico que el parasimpático es el de reparación, y el de reparación es en la noche o cuando estamos en momentos de meditación y calma, en donde el cuerpo no está haciendo nada más. Pero si ceno a las 9 de la noche, o peor aún, si me como un midnight snack y a las 11 de la noche estoy comiendo, todos los procesos metabólicos del cuerpo se tienen que activar para poder digerir. Y entonces, ¿a qué horas voy a limpiar? ¿A qué horas voy a desintoxicar? Hay muchos como que van en contra de estas prácticas diferentes a lo que nosotros aprendimos en medicina. Y entonces me decían, ¿por qué haces esas dietas detox? Si los mejores órganos, si la mejor desintoxicación son los órganos de tu cuerpo. Y le digo, sí, tenés razón. Para eso están. Para eso están. Pero ¿a qué horas? ¿A qué horas funcionan si a las 11 de la noche estoy comiendo y a las 5 de la mañana ya voy en el bus para el colegio y entonces me meto café o leche o cereal, que es lo que comemos temprano? ¿A qué horas va a funcionar este sistema de detox? Entonces tenemos que darle esas horas prudentes a este sistema nervioso para que pueda relajarse y para que pueda funcionar, y a todos mis órganos para que desintoxiquen.
Según la medicina china, que es muy curioso, el hígado se desintoxica a las 3, 4 de la mañana. ¿Y a qué hora se están levantando los niños para ir al colegio? A las 4, muchos. Y muchas personas también. 3 de la mañana ya están de pie. Exactamente. Entonces, ¿a qué horas va a desintoxicar el hígado? Y además que tenemos mucho que desintoxicar porque le estamos metiendo la mayor cantidad del día, le estamos metiendo cosas químicas. Por eso te dije lo de los antibióticos, pero realmente no me lo tomo con una cerveza, pero me lo tomo con una gaseosa o con una naranjada con 10 toneladas de azúcar. Entonces, pues al final tampoco estamos solucionando mayor cosa, ¿sí? Entonces, uno de los factores importantes que yo veo en los pacientes es su calidad de sueño y cómo podemos potencializar estos ciclos de sueño. Hay algo que todos deberíamos de conocer desde el colegio que se llama higiene del sueño, en donde la higiene del sueño tú puedes ver como muchos factores que tenemos que ir haciendo para tener una buena conciliación del sueño, como lo que te mencionaba, no comer tarde, pero tampoco hacer ejercicio cardiovascular en la tarde-noche. Porque te activa, me imagino. Te activa el cortisol y entonces está uno activo y me dices que yo duermo delicioso después, pero no es cierto, porque el sistema está activo. Okay. Tomar café en la noche, comer cosas como con carbohidratos o azúcares en la noche. El cuerpo realmente tiene un proceso metabólico donde en la mañana podemos metabolizar ciertos alimentos, a mediodía otros y en la noche otros. Lo que pasa es que cuando somos jóvenes no lo vemos. No. Pero tú decirle a una persona mayor que se come un bistec en la noche, y me dice, ay, no me lo como porque no duermo. Claro. Claro, porque en la noche no estamos listos para digerir eso. Y si nosotros nos vamos, realmente hemos perdido la esencia de nuestros ancestros. ¿Qué decían las abuelitas? Desayune. Como rey. Almuerza. Como príncipe, creo que es, y cena como mendigo. Claro. Pero además, ¿a qué hora cenaban? Sí, a las 6 de la tarde. Por supuesto, porque no teníamos luz. Y entonces cenábamos a las 5 o 6 de la tarde. Después hacían como una sobremesa prolongada, digamos, que era el ratito donde podían platicar, estar como atentos y después a dormir porque pues no teníamos tampoco luz o televisión o streamings o algo para seguir viendo. Y entonces nos acostábamos, cenábamos muy temprano y nos acostábamos muy temprano, dándole al cuerpo como estas horas de ayuno necesarias para su limpieza y su funcionamiento. Pero tampoco nos levantábamos y comíamos. Normalmente la gente del campo se levanta y se va a trabajar, porque lo principal es ir a ver los cultivos, es ir a ver a los animales, es ir a ver el campo, es ir a juntar leña, a empezar a hacer como el proceso para desayunar y entonces desayunábamos después. Entonces lo puedes ver como un ejercicio antes de empezar el día. Caminar, estar en contacto con la naturaleza, respirar, recibir la luz del día, que es tan importante para el ciclo circadiano porque me va a decir que ya es de día y me va a activar las hormonas de día y luego me siento a desayunar. Entonces estos ayunos no son tan descabellados como los médicos creen. Estos ayunos de 12, 14 horas son completamente fisiológicos. Claro, y así como pues tú nos haces este recordatorio de cómo se vivía antes, que ahora es totalmente diferente porque pues definitivamente todo ha cambiado, el tema del tránsito, el tema de los trabajos, los horarios, es un poco complejo, digamos, ya no se adapta pues a eso. Lindo, ¿verdad? Que pudieron vivir tal vez nuestros abuelos, en que pudieron tener esta oportunidad de tener más espacio de convivencia, de poder estar quizás en casa y poder compartir más, que al final eso es también parte de lo que hace que nuestro bienestar físico, emocional, espiritual sea parte de lo que nos haga sentir bien. ¿Cómo podemos adaptarnos a esta estilo de vida tan frenético que llevamos? Porque definitivamente quizás no vamos a poder venir a desayunar a las 9 de la mañana porque ya estamos en una reunión de trabajo, o a las 6 de la tarde porque apenas estoy saliendo de mi trabajo también y todavía me voy a echar 2 horas de cola para poder tal vez ir a cenar a las 8 de la noche. ¿Cómo podríamos adaptar esto? Primero, entender que somos entes, como tú lo decías, psico-neuro-endocrino inmunológico. Somos un complejo, somos más que la suma de cada órgano. Entonces no podemos ver uno independiente. Tenemos que entender que la psiquis y la parte social es una parte fundamental de la sociedad. Somos animales de sociedad. Y entonces tenemos que poner las prioridades como tal y tratar de salir de esta rueda incansable de actividades. Y por eso la medicina funcional es tan particular, porque entonces realmente vamos a ver las posibilidades de cada quien. Porque entonces de pronto podemos desayunar temprano y ya no cenar. O
comer un snack en el carro antes de salir, tranquilos, no corriendo en el carro, para ya no llegar a cenar tan tarde a la casa. O sea, como que con cada paciente empezamos a ver como las dinámicas que se adaptan a ti, pero con una prioridad diferente. Porque entonces la prioridad, el único deber en tu vida es cuidar de ti. Y la verdad es que lo perdimos. Perdimos ese enfoque que a ti te dieron un humanito cuando naciste. Y no te preguntaron si te caía bien, si te gustaba, si querías ser alta, cancha de ojos azules. No, nadie te preguntó. A ti te entregaron un humanito, a esa alma el día que nació y ahí está. Tu deber es cuidarlo, como cuidas de tu carro. ¿Por qué el carro lo llevo al servicio? Porque al carro le echo una buena gasolina. O si es diésel, no le pongo gasolina, le pongo diésel. Porque no le meto, no tengo tiempo, le voy a meter agua pura o le voy a meter 1 litro de gaseosa en el tanque nomás porque así salgo corriendo y termino. Es que no lo hacemos. No. Pero dejamos de ver que este es nuestro vehículo y es la prioridad. Entonces, ¿realmente es mandatoria esa última reunión? A veces sí, pero normalmente no todo el tiempo. Tengo que aprender a poner las prioridades donde están, a poner los límites, a tener esa vida social funcional, esa vida de familia. ¿Para qué quiero trabajar tanto si no veo a mi hija? ¿Para qué quiero una gran casa con jardín si de todos modos no la disfruto? Pues tal vez mejor me vengo a un apartamento chiquito, no tengo jardín, pero tengo vida con mis hijos y salgo a caminar los fines de semana o me voy fuera. Es individualizar a cada persona. Yo no te puedo decir qué hacer porque pues no entiendo tu dinámica y no sé realmente las dificultades que tú estás viviendo. Pero la mitad de mi consulta lo único que hago es tratar de que los pacientes vean las posibilidades cuando está uno inmerso en esta rueda de ratón, que a todos nos pasa. Yo cuando ya me estoy sintiendo cansada, me doy cuenta que es que me subí a esta ruedita de hámster en donde... Y que no para. En donde no puedes bajar porque entonces tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que hacer. Entonces como, a ver, respirar y entonces empezar a ver las posibilidades. Porque entonces es que es el único momento que comemos todos juntos, pero pues yo puedo compartir sin comer. ¿Por qué no entonces antes de salir de la oficina como y llego a mi casa relajada, hice la digestión en el camino sin perturbarme por el tráfico, no pasa nada, relajada, oyendo un podcast, respirando, oyendo música y nos tomamos un té juntos y jugamos un juego de mesa? En vez de llegar a pegar de gritos, hacer la cena, limpiar la casa, lavar trastes, que tampoco es una dinámica sana. Sí. Y entonces tampoco me es funcional que cenen a las 8 de la noche, porque eso conlleva una dinámica de estrés y continuación de eventos cuando uno llega corriendo a la casa. De pronto podemos salir a caminar todos en familia y matarnos de la risa y ya solo regresar, bañarnos y acostarnos a dormir. Y el fin de semana estructurar mi día de una forma en la que mis alimentos estén ahí listos para que entonces yo solo pueda agarrarlos. Yeah. Entonces es como particular, cada quien empezar a ver las estrategias y dejar de ver el tiempo como un limitante y el dinero como un limitante, sino buscar la estrategia entre cada uno. La verdad no existe. La verdad la creamos nosotros todos los días. Entonces imagínate que cada pensamiento que tú tenés creas una realidad, porque ese único pensamiento va a crear neurotransmisores del pensamiento. Y si mi pensamiento es voy a llegar tarde y voy a cenar tarde, entonces no voy a tener tiempo y tengo que ver que se bañen y pues la comida me va a caer mal y voy a llegar tarde y todo se me va a complicar, pero porque todo era así, no, porque yo ya lo determiné de esa manera. Y si nosotros empezamos a abrir pequeños gaps en ese día tan complejo, es como, sí, podría ser eso. Guay, de pronto si hago esto de otra forma. ¿Quién te dijo que teníamos que cenar todos en familia? El propósito es compartir, ese sí no te lo quito, pero de otra manera, porque Guatemala todo es comer y tomar. Todo es comer, cierto. Es que no hay una actividad que podamos relacionarnos que no sea comer y tomar. Sí. Y salgamos a caminar. ¿Para qué quiero la casa tan divina con el jardín? Pues compremos unos buenos antizancudos y salgamos en la noche a sentarnos al jardín, a relajarnos un rato, a ver el atardecer o el anochecer, a tomarnos un tecito y a compartir en familia, hacer una clase de stretching o yoga y matarnos de la risa o jugar Twister. Y ahí nos estamos estirando de todos modos, pero no necesariamente me tengo que sentar a comer.
Sí, me encanta esto que acabas de decir porque es muy real y lo platicábamos en una ocasión con mi esposo, es que todos los restaurantes de Guatemala siempre están llenos, sea lunes, sea fin de semana, sea quincena o no, siempre están llenos. Y él me dice es que en Guatemala nos encanta celebrar y comer, ciertamente, pero como tú lo acabas de plantear y me encantó porque, o sea, hay muchas posibilidades de cómo compartir y regularmente nos quedamos solo como que en el mismo cuadro. Y esto, ¿verdad? Porque te decía el hecho de que a veces ponemos de excusa, es que no me da tiempo, el trabajo, es que no, y nos cerramos y nos vamos como convirtiendo en estos espacios donde no, es que no hay salida, no hay forma, así es la vida y así me tocó y así voy a vivir el resto de mi vida y por eso es que estoy enfermo y muchas cosas, ¿verdad? Pero me encantó todas las opciones que nos diste en un ratito, ¿verdad? Yo creo que esto nos pone a volar la imaginación y empezar a ver, sí, no necesariamente es porque en la casa siempre hemos hecho esto, siempre nos sentamos a comer juntos, hay otras formas de poderlo hacer y me encantó. Pero regresando al punto de que tú hablabas al inicio, hay muchas cosas que a veces lo vemos o a veces hasta como mitos, como el tema del colesterol que hablábamos acerca de ya la función como tal de los órganos, que me encantaría explorar contigo. Es porque tenemos esta idea de que el colesterol malo, ¿verdad? O sea, digamos, no grasas, no, o sea, ¿cómo es que lo podemos sobrellevar y cómo podemos integrarlo en nuestra vida para poder cambiar esta forma de pensar y que podamos mejorar nuestra salud? Primero, entender que sin el colesterol no hay vida. El colesterol es una parte esencial y fundamental de nuestro organismo. No podemos generar el cortisol, que es la hormona del estrés. No podemos metabolizar la vitamina D, que es una prohormona que es metabólicamente necesaria para el funcionamiento de muchos procesos enzimáticos del cuerpo. Todas las hormonas sexuales. Su pilar fundamental de producción es el colesterol. Okay. El colesterol tiene una parte fundamental de protección como de las membranas cerebrales. El 70% de tu cerebro es grasa, pero el 100% de tus células están cubiertos por una capa de grasa. Y todas las hormonas se metabolizan en grasa, no las podemos formar si no tenemos grasa. Entonces, si tú te sometes a un proceso quirúrgico o a un proceso de mucho estrés o a un proceso metabólico como un ejercicio extremo, pues lo que yo necesito es producir más colesterol. Entonces la respuesta no solo es bajarlo, el cuerpo no es tonto, el cuerpo lo sube por algo. Ahora, con esto no digo que no se trate, por supuesto que sí. Si tú sos un paciente de 50, 60 años con papá que tuvo un infarto previo, o tú tuviste un infarto previo, o tenés una hipercolesterolemia familiar, pues bueno, hay que tratarlo. Pero en el 90% de los pacientes, trátenlo. Pero las estatinas no son de por vida. O sea, los medicamentos para bajar el colesterol no son para que toda la vida los estemos tomando. Busquemos la causa de por qué se subió el colesterol. Una de las causas de subidas de colesterol es porque el cortisol está en una alta demanda. Porque si tú vivís en constante estrés, tú tienes que producir cortisol. Y el cortisol solo se produce a través de colesterol. Entonces, claro, los colesteroles malos, pues sí, todos estos del aceite de canola, de las frituras, de todos estos grasas saturadas, que esas son malas. Pero las grasas animales, los otros tipos de grasa que vamos a obtener del aguacate, de las semillas, todas estas, la grasa de la linaza, por ejemplo, que es pura omega 3, eso no tiene ningún problema. El omega 3 es netamente antiinflamatorio. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora pues bajamos el colesterol, perfecto, pero no bajamos el riesgo de infartos. Sigue siendo la causa número 1 o número 2 de muertes a nivel mundial. Los derrames, todas las enfermedades cardiovasculares. Pero ahora sumamos otras, Alzheimer y demencias. ¿Por qué? Porque estamos quitando una protección y una parte de la regeneración del cuerpo que es fundamental y vital. Estamos teniendo depresiones, estamos teniendo una pandemia de baja de vitamina D. Y yo me pregunto si es porque estamos bajando el colesterol. Porque si el colesterol es tan importante para todo este proceso metabólico, entonces, pues algo tiene que tener. Y si el colesterol fuera la causa número 1 de enfermedades cardiovasculares a nivel mundial, esa ya no estaría en las primeras causas de mortalidad. Y sigue siendo de las primeras. Entonces, clarísimamente vemos que no es la causa. Es una de las causas, por supuesto, y que tenés que abordar, pero no es la causa. Entonces, no es solo tapar el sol con un dedo y bajarlo. Es que el cuerpo
por algo lo está subiendo. Y entonces es ir a encontrar, hacer todos esos cambios para que el colesterol se mantenga en mejores rangos. Pero además también nos han cambiado los valores de las referencias a diestra y siniestra para que todos estén medicados. Yo creo que es un error solo medicar, pero no es un error medicar, digamos, es un error quedarnos con una medicación a largo plazo sin encontrar en dónde estaba el problema. Porque además te lo bajo, pero sigue el problema base. Y el problema base no lo estamos abordando. Y entonces, claro, ese estrés sigue. Y entonces el colesterol ya no va a ser tu peor problema. Vas a tener problemas de colon, vas a tener problemas de insomnio, vas a tener problemas de fatigas, vas a tener hígado graso, vas a tener cirrosis, puedes tener algún tipo de cáncer hepático. Y regresando al tema del hígado, el hígado va a acumular estas grasas, no necesariamente por las grasas que estás consumiendo, pero sí por el azúcar y los carbohidratos extras que estás consumiendo. Porque entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo esos carbohidratos los va a utilizar ¿a través de quién? Del hígado. ¿Quién es el principal que es el principal reservorio de esta fuente energética? El hígado. Y entonces el hígado lo va a procesar y el hígado lo va a guardar. Y si tú no estás consumiendo el azúcar si tú no estás gastando el azúcar que estás consumiendo, pues lo que estamos es sobrecargando el hígado, que ya está sobrecargado. Porque estamos tomando antibióticos, porque estamos tomando azúcar, cualquier cantidad de medicamentos. No estamos haciendo ejercicio, no estamos durmiendo bien, estamos estresados y encima le estamos metiendo ese chorro de azúcar que va a convertir en grasa para poder almacenarla. Entonces, sí, pobrecito, la verdad es que lo tenemos atacado de todos los frentes. Sí, tú mencionaste ahorita el tema del hígado graso, que regularmente yo he escuchado a muchas personas que hablan sobre esto, ¿verdad? Ya no voy a comer grasa y entonces voy a hacer una dieta súper natural y me quito las grasas, por ejemplo, incluso hasta como el aguacate o las proteínas y ese tipo de cosas, pero sigo comiendo pan, pero sigo comiendo fideos. Entonces, tenemos esta mala idea de que hígado graso es por grasa. Tú bien lo decías, es por exceso de azúcares y de harinas. ¿Cómo podemos manejar esta parte si hay alguien que tiene esta disfunción, digamos? Lo principal es entender que las grasas son necesarias. Tienen que consumir grasa. Las sanas, por supuesto. Dejan de comer frituras y aceites como canola y estos aceites. Eso sí lo tenemos que dejar de consumir todos, pero eso está en todo. Eso es que estos aceites están metidos en las cosas dulces y en las cosas saladas y lo dejamos de ver. Pero lo que sí le tenemos que bajar es a las azúcares refinadas. No a las frutas, probablemente fibras, vegetales que puedan tener carbohidratos, pero sí a todas las azúcares refinadas y a todos los carbohidratos, como bien tú lo dijiste. Pastas, pan, porque además tienen un gluten que es sumamente difícil de procesar. Porque entonces lo que está pasando es que tenemos una inflamación de bajo grado, una inflamación crónica de bajo grado que es constante y esa es la que empieza a dañar mis órganos. Entonces, ¿a cuál? Pues a un hígado que está sobresaturado, a un hígado que está como empastado porque todo el tiempo le estamos metiendo grasas y azúcares. Ese hígado ya no está funcionando adecuadamente. Es el principal para librar todo lo que te metes en la boca porque todo es químico. Y entonces ese hígado es uno de los primeros que se va a ver sumamente afectado y resentido. Ahora es importante que el hígado es una maquila. El hígado es un órgano altamente funcional y necesario. Y entonces como maquila, si está fallando unas maquinitas para procesar todas las transaminasas que yo tengo que procesar, los trabajo 24 horas, pero yo el resultado te lo doy. Fallan más, pues trabajo al doble la maquinaria que tengo, pero el resultado te lo doy. Entonces, para cuando yo veo fallas en mis pruebas hepáticas, ya vamos tardísimo, porque esta maquila siguió trabajando horas extras y trabajando extra para poder darme lo que mi cuerpo necesitaba. Entonces, no me voy a esperar a que una enzima hepática me dé una luz de alerta. Voy a empezar a trabajar antes a limpiar este hígado, a desintoxicarlo, a darle estos procesos en donde pueda descansar y a respetarlo. Antes, cuando a ti te operaban o tenías alguna enfermedad, eran las famosas dietas de 40 días, que yo cuando estudiaba medicina decía, qué pendejada. Pero no, te daban una dieta estricta y no podías comer nada y eran calditos de pollo y vegetalitos cocidos durante 40 días. Y ahora lo que les llevamos son galletas, pasteles, helado, a saturar al pobre hígado que está
procesando todos los antibióticos, toda la anestesia, reayudando al cuerpo a regenerar y cicatrizar, y le metemos azúcares. Está comprobado que los azúcares atrasan 14 días tus procesos de cicatrización. Y lo primero que les damos en el hospital son galletas. Sí. No tiene sentido. Hay una incoherencia, de verdad. Yo he pensado mucho también en este tema, de que en los hospitales no se trabaja un tema de alimentación balanceada. Los médicos no sabemos nutrición. De las 3,500 horas que estudiamos la carrera de medicina, solo la carrera, porque pues llevamos 25 años estudiando sin parar, nos dan los estudios que se han hecho en México y en Estados Unidos 2 o 3 horas de nutrición, en la cual solo les quitan el sodio a los pacientes renales, trabajen el azúcar y carbohidratos en los pacientes diabéticos. No sabemos absolutamente nada de nutrición y somos los que peores costumbres y hábitos funcionales tenemos. Yo le digo, ¿cómo le va a hacer caso? Si nosotros fumamos, tomamos gaseosas, no dormimos, no hacemos ejercicio y trabajamos 96 horas a la semana. O sea, no le haga caso al médico. Dale caso a su maestro de yoga, que medita, que duerme, que se alimenta adecuadamente. Yo en mi casa aprendieron a comer parados. ¿Por qué? Porque era tal mi costumbre de comer parada que entonces todos en el counter comemos parados hasta la fecha. Hasta ahora es como, ya nos sentamos, pero Pausemos. Pero cuando no nos damos cuenta, estamos comiendo en el counter de la cocina porque así me acostumbré y entonces en mi vida así me quedé. Y entonces nos poníamos a platicar con mi esposo parados en el counter de la cocina y ahí comíamos. Y entonces me van a preguntar a mí hábitos saludables. No tenía ni idea de lo que era un estilo de vida saludable. Ahora lo he estudiado y lo trabajo, pero los médicos no saben. Entonces, ¿qué te van a decir? El otro día una de mi paciente la operaron en Estados Unidos y me manda una foto de su menú postoperatorio. Era una vergüenza de plato completamente inflamatorio. Y decía, ¿cómo esa mujer se va a comer esto ahorita inmediatamente posquirúrgico? Sí. Estamos sumamente equivocados, pero además como mercadeo y como familias tenemos conceptos sociales muy equivocados también y que el médico no los rebate porque pues no sabemos esto. Pero entonces, si te portas bien, el fin de semana te llevo a comer a un restaurante de comida rápida. Si pasas bien la semana, te dejo tomar tu gaseosa el fin de semana. No llores, mi amor, vení, ¿qué te pasa? ¿Quieres un pastel? ¿Quieres un helado? ¿Quieres que te dé unas botonetas? Lo que tú querrás, mi amor, pero no llores, no, vení, te abrazo. Y en este mundo en el que, como tú decías, no paramos, ¿cuál es mi único apapacho? El dar esos tipos de regalitos, ¿verdad? Que nos malacostumbramos, pero ¿cómo así? Que el yo darte porquería de comida rápida, perdón, es un regalo y un premio. Sí. ¿Cómo así que el abrazo que yo te doy es con un pastel o con una gaseosa? Es triste. Entonces, uno de los factores principales es que tenemos que empezar a buscar formas de abrazarnos que no sea con la comida. Tener tiempo para leer un libro, para irme a hacer un masaje, pues si me gusta ir al salón para hacerme mis uñas y mi pelo, como buscar esos ratitos, salir a caminar, hablar con mis hijos, ver una película, buscar esos momentos de abrazo que no tienen que ver con comida, pero en el corre-corre, pues mi único abrazo es la comida. Y entonces, ¿qué hago? Pues comer. ¿Cómo así que le voy a quitar la comida? No, pues ¿cómo? ¿Y cómo? Lo que me daban de premio. Es que me lo merezco. Ay, esta semana fue durísima. Me merezco mi hamburguesa. Me merezco mi pastel. O sea, es como decir, me merezco acuchillarme hasta verme sangrar y me encanta verme sangrar. Lo que pasa es que no lo estamos viendo, pero sí lo sentimos. Total. Porque a los humanos nos encantan como los inicios y nos encantan los finales y los inicios, nos encantan los ciclos, pero más nos encanta hacer como, no sé cómo es la palabra, como los eventos de estos inicios y de estos finales. Para nosotros es sumamente importante como humanos y como sociedad. Y entonces celebramos el fin de año y el inicio de año, celebramos las bodas, celebramos los cumpleaños porque es cerrar un ciclo e iniciar un ciclo nuevo, celebramos el primer día de clases y el último día de clases, la graduación de prepa, la graduación de sexto, la graduación de quinto. Y todo con comida. Para nosotros los eventos son importantes y los inicios son importantes, pero odiamos los lunes.
¿cierto? Pero ¿cuándo vas a empezar la dieta? El lunes. ¿Cuándo vas a empezar a hacer ejercicio? Mes. El lunes o el próximo mes o en enero. Pero los lunes los odiamos. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar algo. Nos encantan los ciclos, pero los lunes todos estamos pendejos. ¿Por qué? De tanta comida. Claro, porque el fin de semana comimos carbohidratos, alcohol y azúcares en altas cantidades. Entonces el lunes estamos inflamados, cansados, sin energía, irritados, enojados, desesperados. ¿Qué dan las cafeterías los lunes? Las cafeterías de las oficinas. Pues café, me imagino yo. Un caldo. Ah, caldo. El lunes de cocido. Cierto. ¿Por qué dan caldito los lunes? Como para repararte, ¿va? Porque es lo que la gente pide. ¿Qué necesito? Hay un mi caldito de vegetales. Porque el cuerpo está sumamente irritado, pero no lo vemos. Es que no dormí. Es que como salí de parranda. No, lo que el cuerpo está es inflamado. Pero eso te pasa cada vez que comes esa comida chatarra, cada vez que te comes esa cantidad absurda de azúcar o de alcohol. El cuerpo está severamente inflamado, entonces no tengo ganas de nada. Ya para el viernes otra vez estamos bien porque comimos relativamente de casa entre la semana, ya descansamos, ya nos quitamos todas esas azúcares y el viernes que te dan el churrasquito a la hamburguesa. Y otra vez. Y otra vez va, porque no estamos acostumbrados a asociar que mi humor, mi sueño, mi energía, mi estado de ánimo, mis gustos, todos vienen de mi intestino. Y cuando mi intestino está bien, pues estoy bien. Si tú venís de un retiro de yoga el fin de semana, el lunes es como venís feliz, radiante a empezar tu semana, a implementar todo lo que aprendiste. ¿Por qué? Porque seguramente comiste vegetariano, sumamente sano, hiciste ejercicio, meditaste, te relajaste, descansaste. Entonces el lunes es lindo. Sí. De lo contrario, lo que estás haciendo es tú inflamando al cuerpo y el lunes es horrible, pero físicamente es horrible. Porque tenemos un juego de azúcares y de cortisol y de inflamación espantoso. Y esto que nos acabas de decir es una muestra, ¿verdad? O sea, vemos este ciclo que estamos teniendo de esto del lunes y entonces podemos entender ahora, o yo lo entiendo así, que si me siento tan mal después de haber comido, pues mal, chatarra, pues definitivamente por eso es que todos los días hay muchas personas que se sienten tan cansados porque, o sea, mantienen todos los días quizás una alimentación poco balanceada. Y esto es esta inflamación de bajo grado que mantenemos constantemente, ¿verdad? O sea, el mantenernos comiendo mal, el tener estos malos hábitos, el tener poco descanso, el no mantenernos quizás con algo que nos encante o que nos haga disfrutar la vida. Entonces, mantenemos esta inflamación y esta inflamación pues afecta muchas más cosas, más que el hígado, como tú decías. Hablábamos ahorita del tema del intestino, o sea, ¿cómo es que esta inflamación nos puede llegar a degenerar en diferentes órganos? ¿Qué nos pasa? Claro, porque es que esta inflamación la tenemos desde chiquitos. Porque desde tú y yo creo que pastelitos. somos contemporáneas. Y entonces tú y yo tuvimos una vida radicalmente diferente a la que tuvo mi hermana, que es 14 años más pequeña, o a la que está teniendo mi hija. Sí, total. Yo en vacaciones montaba 8 horas de bicicleta al día, porque hacía ejercicio, no, porque me quería desaparecer y nos íbamos a embarrancar y nos subíamos a techos y me subía a árboles y sin querer montaba 8 horas de bicicleta. Pero en mi casa no habían chocolates, pero los chiquititos y eran como para la lonchera, pero no habían gaseosas todos los días, el fin de semana había comida de casa todos los días y el fin de semana era como vamos a un restaurante. Pero no importa porque me dormía a las 8 de la noche porque no tenía celular, porque no tenía ningún streaming, porque no tenía nada que ver, porque qué aburrido que me quedaba haciendo, pues me voy y me duermo. Me levantaba, no como ahora a las 4 de la mañana, me levantaba probablemente a las 6 y a las 6:30 pasaba el bus. Entonces los niveles de estrés eran completamente diferentes, el nivel de intoxicación era completamente diferente. Además, esas 8 horas de ejercicio las hacía outdoors, las hacía en contacto con la naturaleza. Además, cuando me bajaba de la bici era subirme a un árbol, a jugar tenta, a jugar kick, a jugar boli. Y entonces estábamos en actividad constante. ¿Cuál es la vida de los niños ahora? Todo el día en el teléfono. Y mi hija hace ejercicio obligada 1 hora en un centro comercial, que baja de bailar o de hacer gimnasia a un food court. ¿A comer qué? Donas y gaseosa o helados. Pelearte todos los días con ella para que no lo haga.
es desgastante severamente. Ujú. Entonces, pues 3-4 veces a la semana comerá alguna de las porquerías cuando sale a hacer una pinche hora de ejercicio obligada en un lugar cerrado. O sea, realmente los niños están severamente inflamados. ¿Cómo pretendemos que funcionen adecuadamente? Sí. Además, pues dándoles comidas inadecuadas. Entonces yo les digo, el cafecito con champurrada es fisiológico. No es por gusto, es fisiológico. Porque entonces, así como a los médicos no nos educan adecuadamente, a la mayoría de nutricionistas tampoco. Porque entonces lo que estamos haciendo es contando carbohidratos. Y está bien, a veces dietas hipocalóricas funcionan, pero realmente lo que yo le tengo que bajar a los pacientes son sus niveles de insulina. Entonces lo que tengo que bajar son carbohidratos. Pero si entonces yo desayuno yogurt con frutas y granola, azúcar, 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 eso me dispara el azúcar, sube mi insulina, a las 2 horas está abajo, me como el escritorio si no me dan un snack. Entonces me dan una frutita, más carbohidrato, se dispara mi insulina, vuelve a bajar, a mediodía Dios bendiga, me dan un chirris de proteína, que si yo comiera eso me muero, un chirris de proteína, un poquito de vegetales y un carbohidrato. Entonces en la tarde sube, pero ya no sube tanto, baja, pero en la noche quiero matar a alguien porque estoy cansada, desesperada de esas subidas y bajadas. Pero cuando está abajo, ¿qué necesito? Carbohidrato. Sí. Pues depende de tu gusto. Pues tengo gente que le gustan las papas fritas y las hamburguesas, carbohidrato. Y otros que nos gusta pues el cafecito con champurrada, carbohidrato. Nada más uno es dulce y uno es salado, pero entonces es una necesidad. No hay nada más ridículo que comer 5 veces al día. ¿A quién se le ocurrió? Si nuestra genética no ha cambiado desde los cavernícolas y somos diseñados para comer cada 3 días. Estamos diseñados para guardar, por eso estamos obesos. Claro. ¿Quién dijo que comer 5 veces al día mejoraba qué? Me mantiene inflamado porque mi insulina se mantiene alta y es una hormona proinflamatoria. Además, me mantengo con subidas y bajadas de energía todo el santo día. Si yo como con dietas de índices glicémicos, en donde entonces me puedo desayunar unos huevitos con aguacate y vegetales, pues es que no voy a tener hambre a media mañana. Luego almuerzo una proteína con vegetales, un poquito de carbohidrato, está bien. Pues no voy a tener hambre en la tarde probablemente. Y en la noche pues una sopita o algo, mi cuerpo va a poder funcionar adecuadamente. Total. Entonces estamos teniendo conceptos equivocados y además, como lo que te decía, los premios de esos carbohidratos nos es muy difícil porque realmente son gratificantes. Y lo triste es que nosotros no estudiamos, pero las empresas sí. Y entonces mercadológicamente ellos sí han hecho muchos cambios. Y entonces el sentarte tú a ver televisión con una gaseosa de estas carbonatadas oscuras, que asumo no puedo decir nombre, y unas nachos, que tampoco puedo decir nombre, como así embarbacoados, entran en centros de placer. Me estimulan la dopamina porque tienen productos que estimulan la dopamina, que es la hormona del placer momentáneo. Y quiero más. Y es fisiológicamente placentero. Entonces, claro que después de un día en donde no puedo poner límites, en donde estoy cansada, en donde estoy en esta ruedita de ratón, quiero llegar a mi casa, sentarme enfrente de la televisión, poner un streaming y comer eso. No un brócoli, que no va a segregar dopamina. Y entonces necesito la dopamina, pero necesito la dopamina porque no he tenido ningún placer durante el día, porque la verdad es que lo que necesito es serotonina. Y la serotonina se estimula desde otro montón de lugares y es más a largo plazo. Lo que pasa es que no es explosiva como la dopamina es la de las drogas. Porque quiero un cigarro, porque quiero un trago, porque quiero un pastel, porque quiero azúcar, porque quiero esas papalinas con la gaseosa, porque quiero dopamina, porque vemos los reels. Porque quiero placer momentáneo. Porque no estoy teniendo placer. Estoy cansada, estoy abrumada. Pero si yo busco espacios de placer, de pronto me puedo desintoxicar de la dopamina. Mi cuerpo no necesita un cupcake. Mi cuerpo necesita placer, necesita abrazo, necesita oxitocina, necesita contacto físico. ¿Pero a qué horas? Llego a las 8 de la noche, mi hija no ha hecho los deberes, entonces a regañarla, no se metió a bañar, no cenó. Y entonces, ¿dónde está el placer? Nos acostamos cansados, histéricos a dormir y otra vez a las 5 de la mañana no se quiere levantar, mendiga, a levantarla, a correr al bus porque la va a dejar el bus, no la puedo ir a dejar porque tengo una reunión.
¿en qué momento del día tengo ese apapacho? Sí, Entonces, pues me como el nacho y la Coca-Cola o mi café con champurrada. Ya dije, perdón, la amo, pero... Y el café con champurrada. Entonces, ¿realmente en qué momento tenemos eso? O sea, la gente se siente mal y que busca su gaseosa y de verdad les alivia el alma, porque de verdad entra al alma. Sí. Porque no tengo ningún otro abrazo en el día. Sí, y es triste porque justo eso pensaba un día. Nos acostumbraron tanto a ese tipo de pues regalitos, gratificaciones, de apapachos, como tú dices. Incluso ahorita recordé una marca que es un chocolate que se llama Apapacho. Porque es esto que son los momentos nada más que nos premiaban, que teníamos un bonito momento quizás con la abuelita porque nos hacía el pastel y entonces es como lo buscamos inconscientemente porque nuestras emociones lo necesitan, porque están bajas, porque están reprimidas. Y entonces yo un día dije, ¿cómo puede ser de que nos hayan acostumbrado a esto, pero de alguna manera pues lo hacemos como mamás? Porque o sea, es como esto, el premio, sí, sacaste buenas notas y luego te lo piden, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde vas a llevar a comer? Y todo este tipo de cosas. Digo, ¿cómo revertir esto? ¿Cómo transformar de alguna manera y hacer ese cambio a otras posibilidades para incluso, digamos, ahorita me recordaba también el tema de que cuando uno visita, por ejemplo, te llevo el pastelito, ¿verdad? Y llevar no sé, el melón o las bananas o las verduras, no se ve como que también visto, ¿verdad? ¿Cómo transformar esta parte? Pero pues obviamente cada uno, y como tú decías, cada individuo tiene diferentes formas de verlo y todo lo podemos adaptar para hacer estas transformaciones tan importantes y tan necesarias. Y a mí me surgía una duda, Maritza, ¿cómo fue que tú empezaste a transformar también el tipo de medicina que aprendiste a tus inicios y cómo empezaste a integrar la medicina funcional? Mis pacientes, los médicos tenemos una confusión severa en lo que es salud y enfermedad. De hecho, no lo sabemos. Nosotros no estudiamos salud. Estudiamos fisiología en tercero. Sí. Y de ahí solo patología. Y un poquito de fisiología y de ahí patología. Entonces, realmente la gente me dice que es medicina alternativa. Yo digo, ni hago medicina alternativa, ni hago fitoterapia, ni homeopatía, y me encantan, pero ni las entiendo. Voy a que me las hagan, pero no las entiendo. Les digo, yo hago medicina. Yo era una farmacóloga. Yo tenía una droga para cada síntoma. Eso fue lo que yo aprendí en la universidad, a apagar incendios. Pero nunca a entender las causas y a cuestionar qué era lo que estaba pasando. Entonces, yo me cuestiono cuál es la medicina alternativa. La farmacóloga, los que solo son recetadores de medicamentos para apagar síntomas, o los que estamos buscando las causas y haciendo estos cambios de hábitos. Yo te diría que esto es medicina. Esto es la medicina. Y lo otro es como el rescate del momento, de la emergencia. Bajemos la presión, bajemos el azúcar, operemos, enderecemos el hueso. O sea, claro, es necesario. Pero la medicina nunca debió de haberse ido de donde era, de ver a estos entes completos, con toda la psiconeuroendocrinoinmunología, en donde entonces vamos a entender el concepto del paciente. La mayoría de mis pacientes lo único es que están en estrés constante y ni siquiera se dan cuenta. Están tan acostumbrados que ahí están. Y entonces no hay ninguna droga que les va a quitar eso. Claro. No hay ninguna droga que les va a reparar lo que nosotros tenemos que reconocer y empezar a trabajar. Y entonces es triste ver cómo no estamos viendo ese regreso a esos hábitos. Y regresando a tu pregunta, la vida me llevó a hacer medicina estética que incluye longevidad, pero porque estaba saturada y cansada. Y entonces salí corriendo y tuve esta maravillosa oportunidad de empezar a trabajar ahí. Yo decía, pero ¿por qué estoy aquí? No entiendo, porque no he sido yo muy de estética, digamos. Me encantó. Y entonces saco mi primera maestría y ves que todos los pacientes querían estar mejor. Y yo tenía un paciente sentado enfrente y decía, es que siempre quería como más y más. Y estaba nítido, hacía ejercicio, dormía bien, comía sano. Y yo decía, madre, yo no tengo eso. O sea que no es normal no ir todos los días al baño. O sea que no es normal levantarse cansado todos los días. O sea, era re chistosa las consultas porque decía, madre, ¿cómo quiere más si usted está 15 veces mejor que yo? Y entonces empiezo a cuestionarme toda la parte de salud y enfermedad.
Y los pacientes, y a través de esto empiezo a conocer muchas terapéuticas diferentes y entonces empiezo a ver cuánto desconocía. Y el paciente me empieza a exigir, no a exigir, pues, sino a empujar. sugerir y a empujar hacia una medicina que yo no conocía. Y entonces, ¿cómo veo que salud y enfermedad no son opuestos? Enfermedad es tener algún síntoma y algún diagnóstico característico ya enmarcado. Pero salud es un completo estado de bienestar en cuerpo, mente y alma. Es un bienestar psicosocial, físico, metabólico que yo no tengo y que me cuesta estar regresando constantemente a ese equilibrio. Pero no estoy enferma. Yo no tengo ningún diagnóstico para categorizarme enferma, pero no estoy en salud. Porque encima la salud no es un estado estable. La salud es como estas rocas que ponen los canadienses una encima de la otra y que están como así más grandes arriba, y que me encanta esa historia, porque entonces están como en un equilibrio, pero en un equilibrio tan delicado que en cualquier momento se cae. Claro. Esa es la salud. Porque yo en todas las semanas me encuentro otra vez estresada. ¿Cuántas veces nos costó comunicarnos? Porque me siento abrumada y no logro terminar de ponerme al día con las llamadas hasta que regreso. Y vuelvo otra vez a mi centro y vuelvo a comer y vuelvo a descansar y vuelvo a poner límites y empiezo otra vez y me subo a la ruedita de ratón, y cuando me siento cansada digo yo, otra vez me subí, a ver, y vamos. Porque es un constante equilibrio, es un constante búsqueda, porque la enfermedad tampoco es enfermedad, porque la enfermedad es que solo nos salimos del equilibrio. Pero yo me tengo que salir del equilibrio cuando tengo que reparar una cicatriz, cuando tengo que matar a un bicho. Tengo que salirme de ese pacífico lugar y tirar una fiebre, subir la presión, dar una diarrea, vomitar. Porque tengo que reparar, tengo que reconstruir. Y luego regreso a ese equilibrio. Pero perdimos la capacidad de regresar a ese equilibrio. Y ahí es donde nos quedamos ciclados en enfermedad. Pero ambos lugares son necesarios. Nada más en dónde los tenemos, hacia la enfermedad o hacia la salud. Pero eso es un trabajo de todos los días. Por eso te decía, tu único trabajo es cuidar de ti. Y yo le digo a mis pacientes, sean egoístas. ¿Por qué? Porque mientras más egoísta soy yo, mientras más pongo límites, mientras más me pongo a mí de prioridad, probablemente más saludable voy a estar. Y si estoy saludable, ¿sabes qué? No molesto a nadie. Y eso es lo más amoroso que puedo hacer para mis papás, para mis hermanos, para mi marido, para mis hijos. Si yo estoy sana, porque me cuido, aunque de pronto los mande al chorizo y no les haga un favor o no los lleve o no los traiga, es que ellos pueden estar en paz a mi alrededor, porque no tienen que cuidar de mí y porque sabes que no necesito. Sí. Necesito estar en armonía, necesito estar con ellos, necesito nutrirme con ellos, pero no necesito que ser una carga para ellos. Y eso solo lo puedo hacer si cuido de mí. Pero nadie me preguntó si me caía bien o si me gustaba yo a mí. No, pues nada, solo es que te cuides, porque tu obligación es cuidar de ti, no de los demás. Porque además, si no cuidas de ti, no puedes cuidar de los demás. Total. Entonces, tenés que cuidar de ti y en el proceso hasta te caes bien. Al rato te ves y hasta bonita te ves y hasta decir, bueno, pues qué chilera, porque cuidas tanto de ti, estás tan ocupada en ti, que entonces todo el proceso empieza a ser bien armonioso y estás tú también. Entonces podés ayudar a sostener a quien desafortunadamente no esté tan bien de salud o emocionalmente. Pero la verdad es que estamos sosteniendo a quien, si a duras penas le digo a mis pacientes, a duras penas sé yo qué hacer conmigo. A duras penas estoy entendiendo qué hacer yo conmigo, con mi empresa, con mi hija, esto de la maternidad, el matrimonio. ¿Cómo qué le voy a decir? Antes yo era súper arrogante y entonces regañaba y decía. Ahora digo, pues si apenas estoy entendiendo qué hacer día a día conmigo. Nada, yo estoy aquí para acompañarte, para que busquemos tu dinámica, para que entonces caminemos juntos, pero es tu trabajo y es mi trabajo. Cada quien estar en su espacio.
Y lo más lindo de todo es de que cuando nosotras como mamás, que sobre todo tenemos esta preocupación constante de estar dándole a nuestros hijos, es que cuando nos cuidamos a nosotras mismas, también estamos dando ese ejemplo y entonces también vamos a dar ese mensaje de cuídate y eres lo más importante. Porque nunca nos lo dijeron a nosotras, pero lo tenemos que aprender en este momento y lo tenemos que empezar a integrar. Y entonces es una forma de decirle también te amo, solo que de otra manera. De la manera más linda, pero qué lindo que sacaste ese tema si todavía tenemos tiempo, porque es desde la salud, no desde la enfermedad que les tenemos que enseñar a cuidarse. Porque entonces aquí estoy yo comiendo mi lechuga porque entonces tengo que bajar de peso, porque estoy gorda. O ahí estoy comiendo el caldito de pollo, ¿por qué? Porque estoy enferma. Entonces, ¿quién quiere hacer eso? Nadie. Yo les digo a la gente, imagínense los conceptos tan equivocados que tenemos. Yo siempre fui flaca. Y entonces, pues yo no comía ensaladas, nunca. Comía vegetales, me la comía en mi casa, era balanceada, pero sin ensalada. Porque pues a mi papá tampoco le gusta la ensalada, es dieta muy mediterránea. Entonces, ensaladas no. Entonces yo veía a mis amigas que comían ensalada, pero porque estaban obsesionadas con pesos, a ver. Y yo me comía la hamburguesa. Digo, la ensalada no es para los gordos. O sea, ¿cómo así que ese concepto tenía? La ensalada que se la come el gordo, yo me como la pizza. La ensalada es para nutrir tu intestino, es para generar un buen microbioma, es para tener salud. Y entonces ahora la amo y me la como con gusto y no falta la ensalada antes de mi almuerzo. Pero no por enfermedad, pero no porque estoy gorda. No porque tengo que hacer ejercicio, no porque me tengo que castigar, no porque entonces si no, no voy al baño, no porque entonces si no me duele la panza, porque me encanta cómo me siento cuando me cuido. Y mira el concepto. A mi hija no le gustaba la crema de avellanas, hasta que yo logré que le gustara, porque a mí me gusta. Y entonces yo la quería comprar. ¿Pero por qué le gusta? Porque me ve a mí disfrutarla. Los niños no aprenden de lo que le decimos, sino de lo que ven. Y en el proceso de crecimiento personal, que llevo 15 años de trabajar mis emociones y de crecimiento personal y de trabajar en todo esto de medicina funcional y conocer como toda la parte de diferentes áreas de la medicina, pues de repente un día mi comida favorita es la pizza y alguna bebida alcohólica. Y esperando mi pizza, veo un restaurante de ensaladas en el mismo food court y se me hace agua la boca y digo yo, ¿quién sos tú y qué hiciste conmigo? Desconozco. O sea, ¿cómo así? Si estás esperando tu deliciosa pizza al horno. Y yo, qué raro. Fui y me la compré. Me sirvo de aquel plato de ensalada de este tamaño deliciosa y me la empiezo a comer con tal gana. Y mi hija de 4 años se me queda viendo, me la quita y se la empieza a comer. Y se comió mi ensalada. ¿Por qué? Porque le dije que tenía que comer lechuga y porque porque es saludable. Porque me vio a mí comiéndomela como me como la crepa. Con ese gusto. Y entonces, pues ahora come ensalada. Qué rico. Pero porque no lo ve por castigo, no lo ve por obligación. Porque de verdad para mí fue un placer. ¿Nos comimos la pizza? Sí, nos comimos la pizza. Pero después de 2 platos de ensalada de este tamaño y un pedacito de pizza. No pasa nada. Podemos el balance. Comerlo. El balance. Pero entonces no es desde lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos, no es desde la enfermedad, sino es desde dónde quiero estar yo. ¿Comes eso porque estás gorda? No, porque me encanta sentirme con energía. ¿Comes eso porque estás enferma? Porque sos diabética, porque no podés. No, me lo como porque como me siento de bien. Cuando no me meto carbohidratos, no tengo ese bajón en la tarde. No tengo tanta hambre, tengo energía, puedo pensar mejor, estoy más activa, me dan ganas de moverme y caminar. Y cuando me como los carbohidratos, no. Entonces, ¿qué elijo? Pero desde ese lugar, la medicina funcional es empoderar al paciente y empoderar al médico para que puedan caminar juntos. No para que yo te diga qué hacer. Como tú me decís que esta doctora loca, ¿qué crees? Yo llego a las 8 de la noche a mi casa, porque ahí cerca vive. Es buscar esa dinámica, pero desde tu empoderamiento. ¿Cómo te querés sentir? ¿Querés seguir buscando excusas? A ver, yo te puedo decir 1000. Hablaba con una amiga el otro día y digo, ¿cuántas cosas le pasan a tanta gente? Y yo me siento tan bendecida, tan dichosa, tan llena de cosas buenas, que digo, a veces uno
se siente como hasta empático o culpable y quiere como ayudar a las otras personas. Pero toma 2 segundos. ¿Quieres que te cuente drama? Tengo 15,000 dramas igual que el paciente. Me han pasado 25,000 cosas más que al paciente. Solo que no las veo. Es que no las puedo ya ver. Porque vivo tanto mi día a día, me siento tan plena, tan bendecida, tan agradecida. Es que no me acuerdo que esta cicatriz es de cáncer. Pero yo no estoy enferma. Y no tengo miedo. Y no me va a pasar nada. Y ya ni la veo. Y tampoco me siento fea. Pero ¿quieres que te cuente historias? Tengo familiares, de trabajo, deudas. O sea, están. Claro. Pero no son mi prioridad. No son mi enfoque. Porque el mundo es tan maravilloso que entonces tenés tantas cosas que ver que es que no me da tiempo. No me acuerdo. Y en eso cuando un paciente me está diciendo, le digo yo, ay, sí. ¿Cómo me estaba levantando yo con tanto dolor y no me había dado cuenta? Ya se me había olvidado. Y entonces depende en dónde tú te querrás enfocar. Ese único pensamiento que tú elegís puede cambiar tu día. Y tu día puede cambiar tu mes. Y tu mes puede cambiar tu vida. Con un solo pensamiento. Si yo escojo un pensamiento estresante, no tengo tiempo, no tengo dinero, estoy enfermo, me siento mal, me dejó mi marido, mi hijo está peleando conmigo, está enfermo. Ese único pensamiento que tú puedes elegir. Tú no puedes cambiar el entorno, pero tú puedes cambiar ese pensamiento. Si yo elijo ese de víctima, todo lo que yo voy a segregar son esos neurotransmisores que me van a llevar a solo ver eso. Y si yo cambio ese único pensamiento, va a liberar sentimientos de paz que hacen que mi realidad cambie. La realidad no. Yo les pongo el ejemplo a los pacientes. Si yo vengo para acá tarde, con tráfico horrible, y me llama mi mejor amiga que vive en Francia, se me olvida. Y entonces tú me decís, pero ¿cómo veniste si había un tráfico horrible? Ay, sí, había un poquito de tráfico, pero no me fijé. Pero yo lo disfruté. Pero viste que habían policías y los carros y no lo vi. Vi como una molotera, pero no me percaté porque mi realidad en ese momento cambió. La realidad no. ¿Por qué? Por un pensamiento. Estaba platicando, feliz, chismeando. Mi realidad cambió. Sí, es una decisión, ¿verdad? Es una decisión de dónde quiero poner mi enfoque y esto me trae a la mente también esa frase que decía Buda, ¿verdad? O sea, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, o sea, es como yo quiero verlo, como quiero ver cada parte de mi vida, tanto en la parte física como emocional. Y la verdad, Maritza, la verdad es que tenemos mucho por platicar, mucho, creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, tercera, cuarta. Pero la verdad es que me la pasé bien, nos dejaste muchas cosas buenas y me encantaron muchas frases de las que tú dijiste y una con la que me quedo es esto de hay que aprender a abrazarnos y no con la comida. Esa es una de las grandes cosas. Para finalizar, me encantaría que por favor nos digas dónde te podemos encontrar para ir a encontrar ese balance que necesitamos. Mi clínica es Centro Medicina Funcional. Está en la 15 Avenida A, 4-66, zona 13. Y ahí les vamos a poner los teléfonos. Sin embargo, lo primero que quiero, no es que no quiera más pacientes, por supuesto los agradezco y de eso vivo, pero es que la información está ahí. Abran un libro, oigan un podcast. Ustedes tienen el poder en sus manos, ustedes pueden hacer el cambio, yo no lo puedo hacer. Total. Yo te voy a explicar esto que te acabo de explicar y gracias a ellos lo tienen gratis. Esto es una de las consultas. Entonces, quiero pacientes, por supuesto. Todos vivimos de un proceso económico, de un dar y un recibir. Pero no se afanen. Busquen ese podcast, escúchenlo, óiganse, empodérense, cambien su día a día. Y entonces vengan conmigo y seguimos buscando qué hacer. Pero el poder lo tenemos nosotros. El poder está en lo que nos metemos aquí y lo que nos metemos aquí. Y eso el médico no tiene ninguna injerencia. Total. El paciente tiene el poder, entonces busquen resolverlo. Y ahí estoy para servirles de todos modos. Bueno, ya sabemos entonces en dónde encontrar a la doctora Maritza Luz y sobre todo que empecemos nosotros con esto, ¿verdad? El que podamos tomar ese poder, porque al final es
un poder. Tenemos un gran poder, el poder de decisión, el poder de hacer cambios. Entonces les dejamos nada más que con esto. Esperamos de que se lo hayan disfrutado tanto como yo, que lo recomienden, que lo compartan para las personas que ustedes aman, porque todos tenemos esas personas que son importantes en nuestra vida. Entonces compártanle este podcast para que puedan también hacer esos cambios para verlos mejor. Y pues nada más recordarles que este 20 de julio tenemos nuestro rally Ruta al Bienestar y también es un momento para disfrutar. Es un momento donde podemos pasarla bien en familia, vamos a tener muchas actividades, vamos a poder ganar incluso premios y unos premios que no son comida. Entonces los esperamos en este rally. Si no sabes todavía la información, pues busca la información que tenemos en redes. Y pues hoy estamos aquí cerrando un nuevo episodio en Estudio Avance, gracias aquí a los chicos que son súper pilas siempre para poder dar esta información tan importante que hoy nos vino a dar Maritza. Gracias Maritza por estar acá con nosotros en Sincronexión y nos vemos en el próximo.